Muy buenas, hoy os traigo el iPhone X, algo muy especial, un móvil potentísimo por parte de Apple y que sacaron a finales del pasado 2017. Es bastante caro, eso sí. Vamos allá. Empezamos con el unboxing de este iPhone X de 256 GB. Es el modelo de color blanco, así que vamos allá. En primer lugar nos encontramos siempre con las papeletas para empezar a usar tu nuevo producto con diferentes idiomas. Nos vienen las pegatinas, cómo funciona este nuevo diseño de iPhone que nunca se había hecho antes. Y bueno, ahora ya nos viene el móvil, vamos a sacarlo. En primeras impresiones es un móvil que se agarra y que se nota muy bien. De verdad, por lo que cuesta, por la calidad que tiene, por su potencia, por sus capacidades, es un móvil excelente. Nos vemos con este adaptador a corriente, el cual no es carga rápida. Es compatible el móvil, pero no te viene con este que es carga rápida. Entonces estos son los AirPods y aquí detrás tenemos el jack que conecta el conector Lightning macho a jack hembra para los AirPods antiguos que no van con conector Lightning. Y este es el cable USB al conector Lightning, simplemente para cargar el móvil. Bueno, como he dicho, pues el adaptador a carga rápida se tendría que comprar aparte, que es lo que no me gusta. Pues bien, vamos a ver cómo es este iPhone X en primer plano. Es un móvil que ya he dicho, es muy sólido en la mano y muy bien fabricado. Esta pantalla es OLED fabricada por Samsung y se ve muy bien. Tenemos esta ceja donde hay todos los sensores en la parte superior y aquí tenemos la parte trasera de cristal, los altavoces y el conector Lightning. Tenemos este marco de aluminio y aquí vemos el botón de bloquear. En la otra parte los botones de volumen y el interruptor y esta magnífica pantalla. Bueno, y en la parte trasera la doble cámara de muy alta calidad y el flash de 4 luces y el micro también. Bueno, pues este podría ser el smartphone candidato a perfección. Es un iPhone que tiene muchísima potencia tanto en gráficos como en procesador y un multitarea también bastante bueno. Tenemos la cámara que tiene muchas opciones, ahora bastante profesionales, y una pantalla la cual ahora es bastante resistente. Aún así, siempre recomiendo llevar unos viniles de alta calidad como son los de Dibran, con muchos colores y muchos efectos de materiales distintos. Si no, con las típicas fundas de toda la vida. Sobre todo recomiendo que sean de silicona o de gel para que absorban bien los golpes y así que este móvil, que es bonito y con un protector de pantalla de cristal, nos pueda sobrevivir el día a día. He probado esta funda con carga inalámbrica y sí, funciona, así que no os preocupéis. Y como he dicho, carga inalámbrica, vamos a hacer un unboxing de un cargador inalámbrico como es este. Pues bien, esta es la caja con la que nos va este cargador inalámbrico. Vamos a deslizar esta bandeja de este molde de plástico para nuestro cargador inalámbrico y este cable. Vemos que no hay nada más en la caja, así que lo sacamos de este molde y bueno, es muy ligero. Me sorprendió mucho al agarrarlo. De hecho, nunca había cogido un cargador inalámbrico y me sorprendió lo poco que pesa. Y bueno, también decir que es un tacto muy suave, es un negro mate. Aquí vemos las luces de charging y power que bueno, se activan las luces cuando se está cargando y cuando está encendido el cargador. Vemos que es un diseño muy simple, muy minimalista y bueno, pues esta es la zona de contacto para cargar el móvil y aparte es muy delgado, como estáis viendo en la pantalla, prácticamente 1 centímetro y poco más. Y bueno, este es el cable, es un cable típico para conectar tanto en el ordenador como en una batería portátil, como a un adaptador a corriente que es micro USB para conectar al cargador y así pues cargar el móvil inalámbricamente, como estáis viendo en pantalla. Vemos que la luz es roja cuando está encendido y azul cuando está cargando un móvil. Así que bueno, decir que este es un iPhone increíble, os va a gustar tremendamente si lo compráis. Es un móvil extremadamente útil para todas las tareas que se puedan imaginar y como digo, recomiendo este móvil. Y bueno, decir que tenéis más vídeos en mi canal, subiré más, tengo bastantes planeados, así que suscribíos, dale like y compartid estos increíbles vídeos. Muchísimas gracias.